Amén. Denle un aplauso a Jesucristo, hermano. Como le digo, el tema de hoy, hermano, se titula Evidencias de participar de los sufrimientos, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el mundo actual, hermanos, hay 4 tipos de personas. Cuando vienen estas fechas, puedo notar 4 tipos de personas tocante al tema de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay un grupo de personas que se autoproclaman ateos. Ellos no creen en Dios, no creen en la palabra, no creen en el sacrificio de Jesús, no creen en su muerte, en su resurrección, no creen en nadie. Es un grupo, hermano, que hay, sí existe. Más en este país hay muchas personas que han declarado abiertamente que no creen en Dios, no creen en Jesucristo ni en su palabra. También hay otro grupo de personas, hermanos, que toman estos momentos como para celebrar tradicionalmente un acontecimiento, hermanos, que no fue hecho para establecer una tradición. El sacrificio de Jesús no fue hecho para que nosotros lo miremos o lo observemos como una tradición. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue hecho exclusivamente para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Entonces no es exactamente, hermanos, hacer tradiciones y mucho menos ponerles más cosas y verlo de esa manera. Las personas que lo ven como una tradición ya a partir de ahora, de las 6 de la tarde para allá, ya se olvidaron de la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús, y siguen su vida normal. Esa es la tradición. Solamente me voy a acordar de que Él murió en la cruz cada año, una semana al año, y ya, y las otras 50 y tantas semanas al año ya no me acuerdo de Él. Esa es la tradición, y lo observan tan religiosamente, hermanos, que hasta creen que pisar el suelo están cometiendo pecados horrendos. Ese es tradicionalismo lo que se está haciendo. Y hay otro grupo de personas, hermanos, que eso también, pero eso están dentro de las iglesias cristianas. Son personas que conocen y admiten que el sacrificio de Jesús fue para nuestra salvación. Y saben que tenemos que vivirlo, tenemos que creerlo, tenemos que celebrarlo 365 días al año. Pero sin embargo, ellos no han querido participar de los sufrimientos de Cristo por su iglesia, no han querido participar de la muerte de Cristo por su iglesia, ni tampoco han participado de la resurrección de Cristo por su iglesia. Porque son cosas muy diferentes, hermanos, son cosas diferentes. Una cosa es que nosotros sepamos, admitamos y prediquemos acerca del sufrimiento de Jesús, y otra cosa es que estemos dispuestos a sufrir por la causa de Jesús. Una cosa es hablar de la muerte de Jesús y creer de que Él murió en la cruz por nosotros, y otra cosa es participar de la muerte de Jesús por amor a su obra. Y peor aún, una cosa es hablar de la resurrección de Cristo, y otra cosa es vivir, participar de la resurrección de Cristo en el mundo actual. Si hay una persona en la Biblia, hermano, que nos puede enseñar muy bien acerca de esto, porque él lo entendió así, porque a él se le reveló de esa manera, porque él lo aceptó así, porque él lo experimentó así y estuvo dispuesto a pagar ese precio, ese es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo vivió las 3 cosas y la vivió al 100%. Si usted y yo no nos armamos de ese pensamiento, vamos a estar excluidos de participar, hermanos, de las bendiciones de Dios en Cristo Jesús. Me gusta mucho cuando el apóstol Pablo escribe Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Pablo dice, estas cosas somos hijos, sí, somos hijos y herederos, y coherederos juntamente con Cristo, pero lo siguiente es lo que la gente no quiere escuchar. Dice Pablo, si juntamente con Él padecemos. Entonces nosotros queremos ser herederos de todas las riquezas que Dios tiene para su pueblo en los cielos, pero no queremos sufrir juntamente con Él. El problema que tenemos nosotros, y es un problema gravísimo para todos los cristianos, es que no tenemos opciones. No tenemos opciones. Podemos estar en el grupo de las personas
que predicamos, que enseñamos, que tenemos que predicar del sacrificio de Jesús 365 días al año. Pero podemos creer y predicar eso, pero aún así podemos estar fuera de la voluntad de Dios. Porque una cosa es predicar la experiencia de ser cristiano, de ser crucificado juntamente con Cristo, como dice Pablo en Gálatas capítulo 2, y otra cosa es estar crucificado uno. Son dos cosas muy diferentes. Entonces hay un grupo que está casi cerca y hay un grupo muy pequeño, hermanos, que han entendido que somos contados como ovejas para el matadero todo el tiempo, que seremos aborrecidos por los hombres por causa del nombre de Jesús, que somos contados como ovejas para matadero, somos muertos todo el tiempo, dice el apóstol Pablo. Son muy pocas las personas que entienden eso, aceptan eso y viven eso para agradar a Dios, sabiendo, hermanos, lo que dice Jesús: el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí la hallará. Eso dice Jesús. Mire, leamos ahí Filipenses capítulo 3. Vamos a darle la gloria a Jesucristo. Mire, dice aquí el versículo 4, 3:4. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa de qué tiene que confiar en la carne, yo más. Sabemos perfectamente quién era Pablo, le hemos hablado muchísimo. Pablo era una persona muy preparada, muy preparado. ¿Sabe? Yo he analizado algo, hermanos, la mayoría, ponga atención a lo que le digo. La mayoría de personas en este país, en el mundo entero, que toman la decisión de estudiar en las universidades, más del 95% dejan de creer en Dios. Se vuelven materialistas y dejan de creer en Dios. Usted le pregunta a los gente de la NASA, a los gente que han estudiado bastante, no creen en Dios. Aceptan que Él murió en la cruz, pero no creen en Dios. Y el apóstol Pablo, hermano, él era una persona muy estudiado. Pero como dije anteriormente, Pablo entendió las tres cosas. Pablo entendió lo que era participar por los sufrimientos de Cristo y participar por su muerte y participar de su resurrección. Y la primera evidencia que Pablo enseña en su vida misma es que nada, ningún título, ninguna posición terrenal, de educación, lo que sea, puede ocupar el lugar que merece Cristo en nuestros corazones. Si a una persona le es más importante un título universitario, Cristo no está en su corazón. Si una persona se llega a graduar de una universidad, sea un cirujano, sea lo que sea, pero ese es su mundo, ese es su Dios en su corazón, sencillamente no está dispuesto a participar ni del sacrificio, ni de la muerte, mucho menos de la resurrección de Jesús. En palabras sencillas, tenemos que dejarlo todo, renunciar a todo y seguir a Jesús. Ese es el plan. Pablo lo entendió y Pablo dijo: yo, si tengo algo de qué creérmela, de qué sentirme orgulloso, yo lo tengo. Pero sin embargo, mire lo que dice el versículo 4, hermanos. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. 5. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, de hebreo, en cuanto a la ley fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Usted se imagina que una persona se atreva a decir que su conducta moral, social y espiritual conforme a la ley es irreprensible. Es porque su nivel, hermano, de su capacidad humana está muy por encima de lo normal. Muy por encima de lo normal. Sin embargo, todo lo que él había alcanzado como éxito, él había renunciado a todo ello. Si nosotros no renunciamos a las cosas que nos atrapan en este mundo, hermanos, porque hay personas que sienten tanto orgullo, hermanos, por tener un título en la pared, sienten tanto orgullo por algún logro material, sienten tanto orgullo por ciertas cosas terrenales. Si el cristiano o cualquier persona siente orgullo por algo terrenal, sencillamente su corazón no está disponible
para sufrir por la causa de Jesús, morir por la causa de Jesús y participar de la resurrección de Cristo. No está preparado. Le voy a decir por qué. Porque esa persona todavía no ha muerto al yo. Necesitamos morir al yo. ¿Para qué? Para que Cristo viva en nosotros. Y si hay algo terrenal en nosotros, hermanos, que todavía atrapa nuestro corazón, es más importante, es un orgullo, es una meta personal de nosotros, sencillamente Cristo no es el Señor de nuestra vida. Necesitamos prestar atención quién o qué ocupa nuestro corazón. Versículo que sigue. En cuanto a el 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida. ¿Por qué dice? Por amor a Cristo. ¿Se da cuenta? Es bueno que estudie, es bueno que vaya a la universidad, es bueno que se gradúe, es bueno que tenga un título y entre más es mejor. Pero ningún título, ninguna profesión, ninguna cosa material, nada, nadie debe estar por encima de Jesús en tu corazón. Y le voy a explicar algo, hermanos. Hay muchísimos cristianos en las iglesias donde Cristo no es prioridad en ellos. No es. Tenemos que hablar con sinceridad en la vida cristiana para poder buscar solución a nuestros problemas. Hay muchas personas en las iglesias donde Cristo no es prioridad. No lo es. Y ese es el grave problema que tenemos dentro de las iglesias. Que hay muchas personas, hermanos, que se llaman cristianos, pero en su práctica tristemente no lo son. Porque un cristiano, hermano, en términos generales, lo hemos explicado muchas veces, es un seguidor o un imitador de Jesús. Un cristiano es una persona que Cristo ocupa el primer lugar en su corazón. Ese es un cristiano. Sobre todos y sobre todo es Cristo. Pero si hay alguien en mi corazón que es más importante que Cristo, si hay alguien que me hace tomar decisiones en mí, aunque eso vayan en contra de la palabra de Dios y yo obedezca a ese alguien o a ese algo, sencillamente Cristo no es el Señor de mi vida. Jesús fue claro, dijo, no, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? El apóstol Pablo, hermanos, en términos seculares, Pablo alcanzó un nivel extremadamente alto, hermano, muy codiciable y muy ambicionado por todos los seres humanos. Pero Pablo dijo, todo esto lo tengo por basura. Qué tremendo es esto. Cuando analizo la vida de Pablo es esto. Mire, lo que Pablo tiró a la basura, mucha gente hoy lo anda recogiendo. Sí. Lo que Pablo no valoró por amor a Jesucristo, mucha gente hoy lo toma y lo presume y lo expone, se siente orgulloso. Lo que Pablo llamó basura, mucha gente le llama logros en su vida. Y esa es la evidencia que vemos, hermanos, de cómo una persona, aún aceptando la realidad de que Cristo murió y resucitó, sin embargo, no participan ni de su sacrificio, ni de su muerte, mucho menos de su resurrección. Sigamos leyendo. Dice, por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No dice Él, sino mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Se da cuenta? Ponga usted atención en su corazón. La Biblia dice, hijo mío, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hagámonos un examen a conciencia ahorita nosotros. ¿Qué o quién ocupa el primer lugar en nuestros corazones? Se me vino a la mente ahorita, hermanos, en el Lucas capítulo 18, aquel joven rico que vino a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, los mandamientos tienes, guárdalos. Y él le dijo, Señor, todos los he guardado desde mi juventud. Pero cuando Jesús le dijo, te falta algo. Ese te falta algo, eso es lo que más cuesta. Porque podemos dejar ciertas cosas que son fáciles de dejar. Pero cuando Dios te dice a ti, tienes que dejar esto, eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta.
Y le dijo, mira, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? Se entristeció, dio la vuelta y se fue. Jesús le dijo a los que estaban con él, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Cuán difícil. ¿Por qué razón? Porque las riquezas, hermanos, atrapan el corazón de las personas. Las riquezas la gente las transforma en ídolos, en dioses. Se creen poderosas, se creen más importantes, se creen que no necesitan a Dios, que ya no buscan de Dios. Y si vienen a la iglesia, quieren comprar el favor de Dios con dinero, o piensan que le hacemos un favor a Dios al venir a la iglesia. Y muchas veces se nos olvida, hermano, de dónde Dios nos sacó. Muchas veces se nos olvida que en un tiempo en nuestra vida no teníamos ni siquiera, hermano, para hacer un almuerzo, una cena. Pero ahora la gente que tiene dinero, o que presume, o que se cree que tiene dinero, ha vuelto el dinero como un ídolo en su corazón. Y algo así, hermanos, que menosprecian a la gente que necesitan y no extienden la mano al que verdaderamente está pidiendo ayuda. Ese es el gran problema que pasaba. Jesús le dice al joven, vende lo que tienes y sígueme, y mejor dejó de seguirlo. Si Dios le pidiera a usted lo que usted más ama ahorita para que le siga, ¿usted lo dejaría? Si usted me dice no, sencillamente entonces no estamos participando del sacrificio de Cristo. No participamos de la muerte de Jesús ni de su resurrección también. Porque va a llegar un momento, hermanos, va a llegar un momento de que Dios va a poner a prueba nuestra fe. Y no es que Él no nos conozca, es que Él quiere que usted se conozca, que usted y yo nos conozcamos. Cuando todo está bien, cuando todo está saliendo bien, es muy fácil glorificar a Dios, alabar a Dios, servir a Dios, es fácil. Pero cuando todo está saliendo mal, cuando todo está saliendo con lo contrario a lo que creemos que tiene que salir las cosas, y peor aún, hermanos, cuando Él nos pide algo que no estamos dispuestos a dárselos a Dios, nos damos cuenta si verdaderamente le amamos a Él o no le amamos a Él. Pablo dice aquí, hermanos, que Él lo tiene todo por basura por amor a Jesucristo, su Señor. Si verdaderamente lo amamos a Él, vamos a tener que tirar todo lo que Dios considera que nos esté estorbando en nuestros corazones para mostrarle nuestro amor a Él. Mire lo que sigue diciendo. Y ser hallado, dice, en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es la de la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle, ponga atención, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si es, dice Pablo, en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Sí se da cuenta hasta dónde estaba dispuesto Pablo a llegar? En el corazón del apóstol Pablo no había absolutamente nada que le impidiera participar del sufrimiento de Cristo por su iglesia. No había nada. Estaba dispuesto a ir a la muerte por Jesucristo y estaba dispuesto de participar de la resurrección de Cristo en su cuerpo por amor a Cristo y por amor a su iglesia. Leamos Colosenses capítulo 3. Vámonos adelante, el pasaje que sigue adelante, el libro. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 4. Cuando una persona, un cristiano, participa del sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesucristo, otra de las evidencias, hermanos, es que esas personas, su corazón y su mente están puestas en los cielos y no en la tierra. Ponga atención a esto, hermanos. Ponga atención. Alguien me preguntó una vez por qué la mujer de Lot volteó a ver atrás cuando estaban destruyendo Sodoma y Gomorra. ¿Sabe por qué volteó a ver atrás? Porque su corazón estaba en Sodoma y Gomorra. Eso es. Entonces, Jesús habla también sobre eso en uno de los evangelios, donde Jesús dice, haced tesoros en los cielos, dice Jesús, donde la polilla y el orín no corrompen, donde los ladrones no minan y hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí también está
vuestro corazón. Una persona que está participando de los sacrificios de Jesús, del sufrimiento de Jesús, de la muerte de Cristo y de su resurrección, su mirada está puesta en el galardón y no en las cosas terrenales. ¿Por qué cree usted que la gente no se quiere morir? Tiene miedo la gente a morirse. Están haciendo un montón de investigaciones científicas, hermanos, para ver si podemos vivir la eternidad aquí en la tierra. Quieren llegar a 130, 140 años. ¿Para qué? ¿Y por qué? El cristiano que participa, hermanos, de la muerte de Jesús, hermanos, no hallamos la hora de irnos con Cristo. No le tenemos miedo a la muerte. Yo no. Si a mí me tocara hoy, bendito sea el Señor, vámonos rápido. Porque es mejor estar en la presencia de Dios que estar aquí en esta tierra. Pero una persona que sabe que no está participando verdaderamente, tiene temor, tiene pánico y no quiere morirse. Y aún peor, no quiere dejar todas las cosas materiales que ha conseguido con su trabajo o no sé con qué. Porque su corazón está puesta en las cosas terrenales y no en las cosas de arriba. Mire lo que dice ahí Pablo en Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La pregunta, ¿qué es lo que está buscando usted? ¿Y a dónde lo está buscando? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Sí? Porque a veces la gente se pelea por el poder, por la fama, por el dinero, por cosas terrenales, hermanos, por los aplausos, porque la gente en la calle pidiéndoles autógrafo, pidiéndole una foto, o que la gente los admire porque son inteligentes, porque son no sé qué. Hay gente que les encanta ese mundo, hermano, les encanta ese mundo. Sencillamente su corazón no está puesto ahí arriba, está puesto aquí abajo. Y eso sucede, hermanos, cuando la persona no ha entendido, no ha aceptado, no ha querido vivir lo que el Señor Jesucristo estableció para todos los que habían de creer y seguirle a Él. Porque Cristo nunca le dijo a usted ni a mí que seguirlo a Él iba a ser fácil. Él dijo que el camino era muy angosto, la puerta era muy estrecha y que muy pocos entrarían, dijo Jesús. Muy pocos se salvarían. La pregunta que debemos hacernos es, ¿pertenecemos a ese poco o pertenecemos a los muchos que van por la puerta ancha y espaciosa? Versículo que sigue. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Se da cuenta? Se da cuenta. Si usted, por ejemplo, va a una iglesia, hermanos, y le dice a un cristiano, te voy a dar la oportunidad de que seas famoso, de que seas millonario y que tengas poder, pero vas a tener que renunciar a tu vida como cristiano. ¿Cuánto cree usted que lo harían? Yo creo que muchos no lo harían, porque ya lo hicieron, por algo menos que eso. Nada, escuche bien, hermano, nada en esta tierra vale la pena. Absolutamente nada. Usted puede tener todas las riquezas del mundo, toda la fama del mundo, pero un día se va a acabar. Se va a acabar. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, nos vamos a dar cuenta que ni la riqueza, ni la fama, ni el poder, nada valió de nada, porque eso no vale nada en la presencia de Dios. Solamente la obediencia en Cristo Jesús es lo que vale en la presencia de Dios. Por eso es muy importante que usted y yo entendamos que el camino del Evangelio no es un camino como la gente lo plantea, como la gente lo enseña. Ve a la iglesia, alaba a Dios y vete a tu casa y ya está. No, no es así. A la iglesia viene todo el mundo. A la iglesia todo el mundo asiste y puede alabar y hacer lo que quiere en la iglesia. Pero vivir conforme a lo establecido por Dios en su palabra son muy pocos. Son muy pocos. Por eso es muy importante que usted y yo nos esforcemos y tomemos la decisión de formar parte de esos pocos que queremos irnos con Cristo a vivir la eternidad. Sigamos leyendo. Dice el 3, porque habéis muerto
Escuche, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si una persona no ha muerto, no puede decir que está en Cristo Jesús. No puede decir. Si todavía el hombre viejo nos controla, póngase a pensar, hágase usted una imagen de su vida. ¿Cómo era usted antes de venir a Cristo? Póngasela en este lado. Y ahora póngase en este lado. Ahora soy cristiano. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay? ¿Seguimos haciendo lo mismo? Entonces no hemos muerto al yo, no hemos muerto al pecado, no hemos muerto al mundo, no hemos muerto a la vieja naturaleza. Todavía nos está gobernando. El problema es que nos gobierna todavía y con una Biblia en la mano y con la idea de que somos cristianos. No hay cosa más terrible para una persona creerse que está bien delante de Dios cuando verdaderamente no lo está. Porque va a pasar toda su vida engañado. Y cuando llegue a la presencia de Dios, hermanos, escuchar esa frase que Jesús dijo: apartaos de mí, no os conozco. ¿Quiénes sois vosotros? Yo no los conozco, ¿quiénes son? Y me pasé toda mi vida aquí diciendo que soy cristiano, que soy seguidor e imitador de Jesús, mientras la naturaleza vieja me estaba gobernando. Mientras el hombre viejo todavía gobernaba mi vida, me hacía hablar, me hacía decidir, me hacía pensar, me hacía desobedecer a Dios. Y paso 20, 30 años creyendo que estoy bien, pero llego al punto de que no estoy bien y tengo que darle cuenta a Dios. ¿Y cómo hago? Muchas personas se van a dar cuenta, hermanos, de su verdadera condición espiritual hasta que lleguen a la presencia de Dios. Desgraciadamente, y les voy a decir por qué. Porque en términos espirituales están ciegos y están sordos delante de Dios. Por mucho que Dios les hable, ya su oído está cerrado a la voz de Dios. Tanto es así que a la voz de Dios está cerrada, pero la información terrenal está abierta al 100%. Saben de todo, les interesa todas las informaciones, menos el mensaje que viene del reino de los cielos. No alcanzan a ver su condición espiritual. Viven ciegos. Pero cuando lleguen a la presencia de Dios, sus oídos van a ser abiertos y sus ojos también. Y entonces se van a dar cuenta cuán equivocado estuvieron caminando en esta tierra. Sigamos leyendo. Dice el versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Escuche bien. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es muy importante. Va a llegar un día, va a llegar un momento de que usted y yo vamos a ser arrebatados de los cielos. Cuando Él venga a levantar su iglesia, los que están preparados se van con Él y los que no, aquí se quedaron. Y mucha gente se va a lamentar por eso. Vámonos a Tesalonicenses, hermanos. Según Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Una persona, hermanos, que es partícipe del sacrificio de Cristo, de su muerte y también de su resurrección, es una persona, hermanos, que sirve de motivación a otras personas para que no se pierdan, incluyendo a muchos hermanos, porque hay hermanos que pierden la esperanza. Hay momentos difíciles en la vida, la gente pierde la esperanza. Necesitamos animarnos unos con otros. ¿Cuál es la clave de todo esto? La clave de todo esto es permanecer firmes en Cristo Jesús. Si usted permanece firme en Cristo Jesús, usted tiene una esperanza maravillosa en los cielos. Entonces muchas veces como cristianos, hermanos, también, porque a la iglesia de Tesalónica le pasó eso. Muchos familiares habían perdido familiares que eran cristianos, ¿no? Llegó el enemigo y les empezó a decir, porque los saduceos, ellos no creen en la resurrección de los muertos. Y ellos se introdujeron en la iglesia de Tesalónica y le empezaron a decir que no había resurrección. Entonces, si no hay resurrección, entonces, ¿a qué le estamos tirando? A nada. A nada. Pues si no hay nada, se muere y ya está, se acabó todo. Y hoy en día hay iglesias que piensan así. No, te mueres y se acaba todo, el alma desaparece y no, eso es mentira.
el alma nunca deja de ser. Y el alma es la que se va con Cristo y el alma es la que se va sin Cristo. Pero un día Jesucristo levantará su iglesia. Y esa es la gran esperanza, el consuelo que tenemos los cristianos. Por eso es que no nos da miedo morirnos. Cuando se nos muere un familiar, porque no sé si a usted se le ha muerto familiares cristianos, a mí sí. Yo lo que digo, bueno, se nos adelantó, pronto nos miramos. El problema soy yo, que tengo que seguir luchando y batallando para que cuando Cristo me llame a su presencia, yo pueda ser digno de estar en su presencia. Porque el hecho de que estoy aquí en la iglesia no quiere decir que ya estoy preparado para irme con Él, no. No, es otra cosa, hermano. Una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es estar preparado y irse con Cristo. Entonces, ellos ya se fueron, ya coronaron su carrera. Ahora me toca a mí. Le toca también a usted. Si usted quiere ver familiares que ya se fueron de esta tierra, que se fueron con Cristo, pelee la buena batalla de la fe y haga las cosas como tienen que ser. Y algo muy importante, hermanos, como tenemos la esperanza, porque participamos y creemos de la resurrección de Jesucristo, también compartimos esa esperanza con otras personas. No podemos ser egoístas, hermanos. Jesucristo dijo estas palabras: da de gracia lo que de gracia has recibido. Si usted y yo nos llamamos cristianos, pero nunca le hablamos de Jesús a nadie, pasan dos cosas. O somos egoístas, o una u otra, no somos cristianos. Una de dos. O somos egoístas, que solamente queremos la salvación para nosotros, o la otra cosa es, no somos cristianos, estamos fuera del camino de Dios. Mire lo que dice acá. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Los que murieron sin Cristo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted está de acuerdo que la gente se pierde y se vaya a la eternidad sin Cristo? Si usted me dice no, ¿qué estamos haciendo por eso? Estamos evangelizando a las personas, les estamos hablando de Jesucristo. Porque el evangelio no es un sistema de egoísmo. Yo ya soy salvo, ahora que cada quien haga lo que quiera. No, no es así. No es así. Yo recuerdo cuando yo acepté a Jesucristo, hermanos, en el 90, el 25 de julio del 90, era un jueves. Y el sábado siguiente yo recuerdo que andaban los jóvenes evangelizando en el mercado, en los autobuses, y a mí me gustó. Y yo llegué el domingo a la iglesia al pastor y le digo: pastor, le una pregunta, ¿cuándo puedo ir a evangelizar? Tengo que estudiar, tengo que prepararme, ¿qué tengo que hacer? Y el pastor me cae y me dice: ¿usted cuándo aceptó a Jesús? El jueves. ¿Hace 3 días? Sí. Desde hace 3 días usted debió ya predicar el evangelio. Y yo le dije: ¿así es? Sí. ¿Cómo? Es que usted ya es luz en las tinieblas. Ya la luz de Cristo está en usted. Entonces usted tiene que ir a alumbrar a los que están en tinieblas. Ese es el plan de Dios. La gracia de Dios no viene a su corazón para que usted se deleite, se goce y la pase bien. No es así. La gracia de Dios viene para nosotros, para salvarnos primero. Y número 2, para ser instrumento de salvación para con otras personas. Pero si nosotros no estamos compartiendo ese mensaje de esperanza a la humanidad, una de dos: o estamos siendo egoístas, o no conocemos la voluntad de Dios, o dejamos de ser cristianos. Cuando una persona está bajo la guianza del Espíritu Santo, tú sientes compasión por las almas. Ora por ellos, les hablas de Cristo, los invita a la iglesia, hace algo por ellos. Cuando tienes la guianza del Espíritu Santo, pero cuando no, te da lo mismo. Te da lo mismo. Por eso es que usted ve dentro de las iglesias, hay personas en las iglesias, hermanos, que aman la obra de Dios. Sirven en la obra de Dios, son de edificación en la obra de Dios, pero hay otros que solamente son de destrucción. ¿Por qué razón? Porque su corazón no está bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces es trabajo suyo y mío animar y motivar a aquellos que aún no tienen a Jesús en sus corazones. Mire, sigamos leyendo.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Se da cuenta? A los que durmieron en él. Entonces es muy importante que prestemos atención. Todas las personas que han muerto, un día se van a levantar de entre los muertos. Y el que murió físicamente sin tener a Cristo, desgraciadamente, se va a perder por la eternidad. Y déjeme decirle, ahí en ese grupo de gente van amigos, familiares, conocidos, mucha gente que convivió con nosotros, participó de nuestro mundo, pero que nosotros no oramos por ellos, pero que nosotros no le compartimos la palabra de Dios a ellos. Mire, voy a platicar un testimonio de una hermana, hermanos, que estuvo con nosotros acá y me lo platicó ese testimonio y me lo platicó llorando. Me dijo una vez que ella trabaja en una tienda por ahí y llegó un señor, siempre llegaba un señor mayor, un señor americano, llegaba ahí a tomar café, comerse una dona y a leer un periódico, no sé qué cosa leía ahí. Y una vez ella le sirvió al señor y le dijo, el señor le dijo a la hermana, ve y háblale de Jesucristo. Y ella le daba pena, le dio pena, ¿no? Y el Señor se acercó y le dice, oiga, usted es cristiana, ¿verdad? Sí, soy cristiana, le dijo la hermana, sí. Pero me dice la hermana a mí y me lo platicó llorando, le estoy platicando yo a usted. Me lo platicó llorando. Y me dice la hermana, mire hermano, dice, yo debí aprovechar ahí. Porque fue el Señor el que tomó la iniciativa de tocar el tema y a mí me dio pena. Pasó un día, al día siguiente, igualito, la misma escena, igualito. Al tercer día, igual. Al cuarto día, el Señor ya no llegó a la cafetería donde ella estaba. Y pasó un día, 2 días, pasó una semana, y en una ocasión la hermana le preguntó a una compañera del trabajo y le dice, oiga, ¿no has visto al Señor? Dice que venía aquí a tomar café y ya no viene. Y le dijo a la compañera, ¿no te diste cuenta? No, hace 3 días que murió. ¿Usted sabe lo que se siente eso? Yo no sé. Pero que una alma se pierda, que Dios traiga una alma a mi mundo para que yo le hable de Jesucristo porque está pronto para morir. Y yo no le hablo de Jesucristo a esa persona. Si usted no siente nada, está en problema, hermanos. Yo siento eso en mi corazón. Porque digo, si fuera un familiar mío y si fuera yo el que necesitara a Jesús y no me lo presentaran y yo no aceptara a Jesús en mi corazón y se pierde esa persona o me pierdo yo, ¿usted se imagina? Solamente las personas que no han muerto al yo, solamente las personas que no tienen a Jesús no tienen sensibilidad. No tienen sensibilidad. Pero cuando una persona está bajo la guianza del Espíritu Santo y sabe lo que cuesta una alma, hermano, mire, la valoramos. Valoramos a esa alma. No le somos tropiezo, no le hacemos la vida imposible a esa persona. Luchamos para que siga para adelante. Pero el problema, ¿dónde estuvo? Que Dios le llevó a esta persona, a esta hermana, 3 veces, 3 días seguidos. Al cuarto, el Señor murió. Así nos pasó una vez a mí y a mi esposa. Estuvimos hablando con una persona conocida de mi esposa. Estaba enferma. Y yo le llamé, y estuve platicando, y le digo, mire, le puedo hacer una pregunta. Así, ¿usted es cristiana? Bueno, voy a la iglesia. No, ¿es cristiana? Pues no. Le voy a decir algo que se va a ir un poco feo. Le voy a decir, pero se lo voy a tener que decir. Si usted se muere así como está, su alma se va a perder por la eternidad. ¿Me da permiso hablarle de Jesucristo? Está hablando por teléfono. Sí, está bien. Y empecé a explicarle. Después que le expliqué, le dije, ¿usted quiere abrir su corazón a Cristo? Me dijo, ¿sabes que sí? Quiero hacerlo. A los 3 días murió. A los 3 días murió. Aún dentro del pueblo de Dios, dentro de la gente que está en la iglesia, hay mucha gente que no está caminando en la verdad.
necesitan esa motivación, ese impulso, hermano. El que lo va a aceptar, lo va a aceptar, y el que no, pues ni modo. Pero tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que predicarle a la gente, Jesucristo viene pronto. Tenemos que decirle a la gente, sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que decirle a la gente, mientras hay vida, hay esperanza. No se vaya sin Cristo en su corazón. Ábrale su corazón a Cristo. Póngase a cuenta con Dios, porque mañana puede ser demasiado tarde. Tenemos que decirlo. Si la gente no quiere, al final que le den cuenta de Dios ellos. Hicimos lo que tuvimos que hacer, hermano, motivar a las personas, ame a sus enemigos, perdónelos, bendígalos. Así es la vida, el cristianismo es así, tenemos que hacerlo, porque el mundo no es perfecto donde vivimos. El mundo donde vivimos es una imperfección tremenda, hermano, si no es una cosa es otra. Pero si usted y yo, hermano, que tenemos esa esperanza de la resurrección de Cristo, que también Él nos va a levantar de entre los muertos, usted y yo tenemos esa esperanza, pero no la compartimos con las personas. ¿Cómo es que el amor de Dios está en nuestros corazones? ¿Cómo es que Dios está morando en nuestras vidas, hermanos? Pablo dice que todo lo tenía por basura, por amor al nombre de Jesús, su Señor. Si usted ama a Dios, si usted verdaderamente acepta lo establecido por Dios para el cristianismo, hermano, usted y yo tenemos que compartir el mensaje del evangelio con las personas. Usted no tiene idea cuántas personas, hermano, nos han rechazado a nosotros. ¿Cuánta gente hemos invitado a la iglesia? ¿Cuánta gente hemos invitado a la casa, a los estudios? Ayer estaba el servicio de las damas en mi casa, hermano. Estuvo muy bonito. Tuvieron 11 hermanas, gracias a Dios. Estuvo muy bonito. Invitamos gente, hermanos. No quisieron. Y yo le digo a mi esposa, tenemos que hacerlo, y de lo demás dejémoselo a Dios. Porque esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Esa es nuestra responsabilidad. Es mía, es suya, es de todos los cristianos. Hablarles de Jesús a la gente, invitarlos a la iglesia a como nos invitaron a nosotros. Por eso les dije anteriormente, hermanos, si no entendemos lo establecido por Dios en cuanto a nuestra vida como cristianos, nuestro sacrificio por la obra de Dios, el estar dispuesto a morir por la causa de Jesucristo, amar y confiar y esperar pacientemente en la resurrección de Cristo, si no amamos esto, no vamos a compartir con nadie nunca. Porque hay mucha gente, hermano, que se está muriendo a nuestro alrededor. Y nosotros como que si no pasó nada. Son almas que se están perdiendo. Almas que se están perdiendo, y nosotros estamos enfocados en otras cosas que no tienen sentido. Estamos dando vuelta, hermano, como Israel en el desierto, hermano, en cosas que no tienen sentido. Que este se viste mal, que aquel canta feo, que aquel toca feo. ¿Qué tiene que ver eso? Vayamos a predicar el evangelio. Invitemos a las personas a Jesús, hablemosle de Cristo, oremos por ellos. Ese es el trabajo de nosotros, hermanos. Esa es la responsabilidad nuestra. Pero estamos tan enfocados en algo que no tiene ni sentido, hermano, que estamos dejando lo mejor, que es la salvación por las almas. Es una responsabilidad suya, pero también una responsabilidad mía y de todos. Mire, vámonos a Romanos capítulo 6, vamos a terminar ahí, hermanos, porque el tiempo ya se nos fue. Una persona, hermanos, que está caminando y está perseverando y está participando de los sufrimientos de Cristo, su muerte y su resurrección, es una persona que está dispuesta a morir al pecado. Está dispuesto a morir al pecado, a morir al hombre viejo, para vivir como nueva creación en esta tierra. Ponga atención, porque le digo esto, hermanos, y se lo dije anteriormente. ¿Cuántas personas, hermanos, profesando ser cristianos, aún viven como antes? ¿Cuántas? Por eso hay personas, hermanos, desgraciadamente, hay personas que no les gusta cierto tipo de iglesias, porque ahí no les apapachan el pecado, porque ahí le dicen la verdad. Pero es más fácil ir a un lugar donde hay entretenimiento, la carne asada, el trampolín, el baile, el esto, la diversión,
y nada de que arrepiéntase porque está mal, nada de eso. Yo nunca miré en la Biblia, no sé si usted ha visto en la Biblia que los apóstoles hicieran ese tipo de actividades para atraer gente o para entretener gente en la iglesia. Si usted lee Hechos capítulo 2, 3, 4 y 5, dice que ellos perseveraban en la palabra, en el ayuno, en la comunión, y dice, y en la oración y el partimiento del pan. Ese era el entretenimiento de ellos. Esas 5 cosas era su entretenimiento. Pero hoy en día, hermanos, se están haciendo cosas para entretener al pueblo para que no se vaya. Escuchen lo que le voy a decir, el que es de Dios se va a quedar, el que no es de Dios, tarde que temprano se va a ir. Y van a usar excusas, hermanos, que no tienen ni sentido. Sí, pero ya su corazón está afuera porque no están conformes con que le digan que el pecado está mal en su corazón. Mira lo que dice acá, Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos, dice Pablo? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Una pregunta que se hizo. Porque la iglesia que estaba en Roma tenía parte de judíos y parte de gentiles. Y los judíos, ellos exigían que se cumpliera la ley. Y Pablo les dice, absolutamente nadie es salvo por cumplir la ley. No, es salvo por creer en fe. La justicia de Dios viene por la fe en Cristo Jesús y no por el obrar nosotros humanamente. Entonces ellos dicen, ok, si todo es gratis, si la salvación es gratis, entonces pequemos. Porque de todas maneras, entre más pecamos, más gracia viene hacia nosotros. Y esa es la pregunta irónica que le estaban haciendo a Pablo. Pero Pablo contesta y dice, en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Se da cuenta? La conversión a Cristo, una de las características del ser convertido a Jesús es morir al pecado. Si una persona dice que es cristiano, pero el pecado todavía lo gobierna, no sé qué evangelio escuchó. No sé qué evangelio escuchó. El pecado no tiene por qué reinar en nuestro corazón. No tiene por qué gobernar mi vida, decirme lo que yo tengo que hacer, lo que tengo que hablar, lo que tengo que decidir, lo que tengo que pensar. No, eso le pasan a los que son pecadores sin Cristo. Pero a nosotros estamos bajo la guianza del Espíritu Santo. Él no nos guía hacia el pecado. Entonces dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y es un punto importante, hermano, dentro del vivir cristiano, porque mucha gente se bautiza sin haber muerto al pecado, sin haber muerto al mundo y sin haber muerto a la vieja naturaleza. Por eso usted los mira, hermano, con una Biblia en la mano y hablando y diciendo un montón de cosas, hermano, que a veces ni en el inconverso se escuchan hablar. Haciendo cosas desagradables, hermanos, delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque todavía no han muerto al yo. No han muerto al mundo. El mundo los atrae, el mundo los atrapa, son esclavos del mundo. Lo que el mundo enseña, lo que el mundo hace, esa es su vida. Ellos se deleitan en el mundo. Y es el gran problema que hay dentro de las iglesias. Sigamos leyendo. Porque somos sepultados, escuche bien, con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¿Qué es el bautismo? Muerte y sepultura al hombre viejo y resurrección a una nueva vida. Se lo traduzco en español. Una persona se puede bautizar porque, mira, han habido casos, hemos tenido casos de personas que se han bautizado 3, 4, 5 veces. Y lo han dicho, yo me he bautizado 4 veces y 5 veces. Son personas que no deben bautizarse. ¿Por qué razón? La Biblia dice que solamente hay una fe, un Señor y un bautizo, no hay 2. Segundo, para que una persona se bautice necesita morir al pecado, morir al mundo y morir al yo. Y cuando la persona está muerta, entonces
va a la sepultura, que es el bautismo. Y así como Jesús se levantó de entre los muertos, también una vez que los sumergen en el agua bautismal, la persona resucita espiritualmente, ha pasado de muerte a vida en Cristo Jesús para vivir en nueva vida. Pero si aquella persona se bautiza y sale del agua y sigue lo mismo, hermano, hablando lo mismo, diciendo lo mismo, y odiando y haciendo y deshaciendo y toda la cosa, sencillamente que lo bañaron pero no lo bautizaron. Ese es un baño, es un shower, ¿no? Un chapuzón, psh, al estilo de los rusos, nomás lo meten ahí para arriba porque te la el agua. Pero cuando alguien es sepultado en las aguas bautismales con Cristo Jesús, cuando sales de las aguas bautismales, hermano, ya no hablas como antes. Tu corazón es diferente, hermanos. Tu manera de pensar es diferente. Tu manera de vestir es diferente. Sí, hermano, todo es diferente porque Dios nos hace nueva criatura a nosotros. Pero si la persona todavía no ha muerto, usted luego lo ve, hermano. Es que el árbol se conoce por su fruto. Luego lo mira, te das cuenta, este amigo no ha conocido a Dios. Porque su actitud, su comportamiento, su manera de hacer las cosas no concuerdan con la nueva naturaleza que nos dio Cristo a nosotros. Entonces es importante que entendamos esto, hermano, y pongamos nuestra vida en contexto también. Si verdaderamente estamos crucificados con Cristo, si verdaderamente fuimos bautizados en su muerte y fuimos resucitados por medio del bautismo con la resurrección de Cristo, tenemos que andar en nueva vida. Pero miren lo que dice, hermanos, en el versículo 8. Vámonos para ahí. Ahí mismo. No, perdón. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre quién. Exacto. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Se da cuenta? Entonces es muy importante que entendamos esas tres cosas. Estamos participando verdaderamente del sufrimiento de Cristo, como dijo Pablo. Somos partícipes de su muerte verdaderamente. Hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo. Somos partícipes de su resurrección. Si somos partícipes de su resurrección, nuestro corazón debe estar puesto ahí arriba y no aquí abajo. Debemos estar muertos al pecado, muerto al mundo, muerto al hombre viejo y presentar nuestros miembros como un instrumento de justicia. Entonces pregúntese usted, hermano. Preguntémonos en esta tarde. ¿Quién usa nuestros pensamientos y para qué lo usamos? Nuestros ojos, nuestros labios, nuestras decisiones, ¿son para bien o son para mal? ¿Honramos a Dios con nuestros labios o lo estamos deshonrando? Cada uno, dice Pablo en 2 Corintios 13, cada uno debe de probarse a sí mismo si está perseverando en la fe. Porque una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es participar de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Él muere en la cruz y se levanta de entre los muertos, pero no para que sigamos haciendo lo mismo, sino para que cambiemos de actitud, de mente. Por ejemplo, mire, el pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto, ¿sí? Pero Egipto nunca salió del pueblo de Israel. Se lo voy a decir en español para que usted me entienda. Hay gente que Dios la saca del mundo, pero el mundo no sale de ellos nunca. Hay gente que fueron libres del faraón, pero todavía se ofrecen a hacer el trabajo del faraón. ¿Usted sabe lo que hacía Israel? Regrésanos mejor a Egipto, estábamos mejor allá.
Prefería mejor volver a la esclavitud del faraón que obedecer a Dios en el desierto. ¿Cuánta gente está viviendo eso hoy en día? Es más, hay gente que está viviendo una temporada en el mundo y una temporada en la iglesia. Y se la pasan de temporada en temporada. El problema de esas personas, hermanos, es que todavía no han calculado los daños espirituales y eternos de su vida. Porque de todo le vamos a dar cuenta a Dios. Amén. Pongámonos de pies, hermanos. Vamos a hacer una oración. Démosle gracias.